prisión sin fianza para los dos presidentes de las asociaciones independentistas de Cataluña, tanto Jordi Sánchez como Jordi Guixart. ¿Por qué? Lo ven ahí, es un auto de 15 páginas y ahí dice que directamente las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre, que lo ven ahí en sus pantallas, fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas, y ahí lo están viendo, siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria, las de la ANC y las de Òmnium Cultural, que presiden tanto Sánchez como Guixart. Bien, y ojo, que aquí viene lo mollar. Dice la jueza, a través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no una concentración o una manifestación pacíficas, sino para la protección de sus gobernantes e instituciones mediante movilizaciones ciudadanas masivas frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales. En algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran para parar a la Guardia Civil, como expresa, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp de Òmnium, fechado ese 20 de septiembre a las 8:50 horas. Saludamos cuando son las 11:56 minutos a Carlos Berbell, director de Confilegal.com. Eso en Roma, ¿no? Porque aquí son las 10:50 y, ¿no? ¿Y qué hora he dicho? Las 11. ¿Cómo estoy hoy? Discúlpeme porque hoy tengo un mal día. De esos que se dice. Bueno, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, la jueza Lamela, ¿quién es? Porque ya estoy viendo en redes sociales que esto es algo más o menos... no hay que buscar ningún tipo de, no hay que buscar de historia política en Carmen Lamela. Es una señora muy profesional y si hubiera que definirla con un adjetivo es una juez, con todo lo que eso conlleva. Una juez, con todo eso conlleva. Es decir, la ley es dura, pero es la ley y la va a aplicar. Entonces... algunos dicen que porque trabajó en su momento de letrada en el Ministerio de Justicia bajo la época de Camaño y demás, pues de alguna forma le ponen un tinte socialista y demás. No lo busques nada. Yo la conozco y es una tía muy seria, dura, y si ha metido a esta gente en la cárcel es porque ha visto evidentemente pruebas. Hay una cosa muy curiosa. Cuando Sánchez dice esto no se mantiene, se sostiene y demás, cuando ella va a interrogar el día 6, si mal recuerdo, a los dos, y a Trapero y a la señora, resulta que se encuentra, le entrega a la Guardia Civil un tocho, un informe, que agárrate y no te menes. Yo he leído el informe. El informe te está diciendo que los dos señores manejaban dos cuentas con sus nombres para convocar a la gente, que aparte había otras dos cuentas de Òmnium Cultural y de ANC también para convocar a la gente. Y llega al punto de que dice que los dos son directores y promotores de los hechos del 20 y 21 de septiembre. Es decir, lo que ella está diciendo, en lo que ella está sustentando su decisión es en unas pruebas contrastadas por la Guardia Civil obtenidas el 20 y el 21, que no tienen, vamos, son blanco sobre negro. Por lo tanto, cuando el señor dice no se mantienen las pruebas, lo que está haciendo es propaganda política. Si esta señora le manda a la cárcel en la prisión preventiva a estos dos señores, es porque ha encontrado pruebas suficientes como para meterlos en prisión, porque es una señora muy sensible a la hora de ejercitar el poder y de quitar a la gente pues su libertad. Una de las cosas que pedían la Guardia Civil, la Policía Judicial, la Guardia Civil, recientemente a la magistrada Lamela, era la intervención de las cuentas bancarias, tanto de ANC como de Òmnium Cultural. Esa es. Es decir, directamente, porque claro, yo estaba moviendo un montón de gente. Acuérdate cuando estamos el 20 y el 21, que yo me reía, porque en un momento dado eran manifestaciones en las cuales hasta tenían servicios de catering. Iban con agua, iban con cafés, con historias, que todo eso hay que montarlo todo muy bien. Y esto se montó a través de ANC y de Òmnium Cultural. A la jueza no le queda la menor duda. Pero es que además, cuando ella decide en un momento dado tomar esta decisión, insisto, es porque ve pruebas claras y concisas de que estos señores han movido todo ello y que encaja perfectamente en el 544 del Código Penal, que es el delito de sedición, de quien se hacen pública y tumultuariamente. El 20 y el 21, corrígeme Miguel, se alzaron pública y tumultuariamente. Bien, entonces, Carlos, por descartar, esto no tiene nada que ver con el 1 de octubre, es tan solo las manifestaciones y las imágenes que vamos a ver en pantalla del día 20 y 21, cuando se produjeron los registros en la sede de la Consejería. Y entonces, ¿qué dice la jueza? Que estas personas convocaron a los manifestantes no para un acto pacífico, sino para impedir, entiendo de alguna manera, la acción de la justicia. Dirigieron y promovieron a toda la masa para impedir la acción de los agentes de autoridad, de la Guardia Civil y demás. Recuerda que cuando la Guardia Civil entró en la Consejería de Economía,
la Secretaría Judicial, la letrada de Administración de Justicia, pudo salir al final prácticamente a un cuarto de hora de las 12, pero la mayor parte de los guardias civiles se quedaron allí hasta las 4 o las 7 de la manifestación. Salió por las azoteas, claro, hasta un teatro, y desde ahí tuvo que ocultarse. Aquello fue una manifestación tumultuaria que impedían evidentemente por la fuerza el ejercicio de la autoridad que tenían conferida la Guardia Civil, evidentemente. Con lo cual, Carlos, digamos que este auto está bien fundamentado. ¿Te lo esperabas? ¿Había dudas de que lo que podía hacer la jueza hoy o no? ¿Era claro? A ver, hay una cosa que es fundamental, que nos estamos olvidando, que es clave, que es el registro que hacen de la casa de Josep María Jové, que es la mano derecha de Oriol Junqueras, y le encuentran allí el informe Enfocat, que es el plan, la hoja de ruta de independencia. Esa es la clave de toda la historia, porque te da el dibujo perfecto de lo que va a ocurrir. Entonces ella, la juez, la magistrada Lamela, hace referencia a ese documento porque le da el concepto. Por eso, por ejemplo, a Trapero y a su segunda a bordo les dejan libertad, pero le dice, vamos a ver, aquí hay que seguir investigando. Es decir, ustedes no se han ido de rositas. Es decir, vamos a tratar de determinar si ustedes, de acuerdo con lo que dice el documento, están implicados en todo esto o no. O sea, están en tela de juicio en este momento los dos. Esa es la clave. Ese documento es fundamental. Bueno, momento, antes de dar abrir la reflexión al resto de Trapero. El mayor de los Mossos d'Esquadra declaraba esta mañana, antes que los Jordis, y finalmente tanto él como su segunda, digamos, les han puesto medidas cautelares. Ahora nos dirás en qué consisten, porque la jueza ha considerado que ellos no debían ir a prisión provisional. A ver, no hay suficiente prueba desde su punto de vista. Hay una perfilación de que sí podría haber. Lo vinculo de nuevo al documento Enfocat, en el cual aparece Trapero y compañía. Si lo miras, todo ello es la hoja de ruta para la independencia. Entonces, lo que dice, habla ella, no habla de pasividad, pero sí se desprende de lo que dice, que ha habido pasividad justamente en la aplicación de medidas para proteger a la Guardia Civil y para aplicar, digamos, las órdenes que llevaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí en Cataluña. Entonces, lo que está diciendo es, entre el 20 y el 21, dice ella, no tiene nada que ver con el 1, ¿vale? El 20 y el 21, estos actuaron así. Hay dudas. Por lo tanto, le voy a aplicar estas medidas cautelares, le voy a quitar el pasaporte, le voy a decir que venga cada 15 días, que tenga un teléfono y demás, porque vamos a seguir investigando. Sigues en tela de juicio, porque va a seguir investigando lo que pasó el día 1. A ver si es verdad que esa pasividad que hubo el 20 y el 21 también se corresponde con el día 1, con lo cual habría una conexión, habría una desobediencia, un delito continuado de desobediencia. Bueno, vamos a ver, desde luego aquí hay una cosa que está clara. Aquí nadie se alegra de que nadie vaya a prisión, entre otras cosas porque si alguien va a prisión quiere decir que ha cometido un delito, con lo cual nadie se alegra de que aquí la gente cometa delitos. Pero lo que no se puede permitir de ninguna de las maneras es que se rodee a funcionarios, a miembros, a la policía judicial que está llevando a cabo una orden de un juez, ni más ni menos, que se les rodee para impedir que hagan su acción como funcionarios, para que lleven a cabo su trabajo e impedir la acción judicial. Quien está detrás de eso, evidentemente, tiene que rendir cuentas ante la justicia, y es lo que hoy ha ocurrido, y una juez es lo que hoy ha determinado. Así que lo digo porque en las redes sociales hay mucha gente que ya está enarbolando la bandera victimista, de represión, se va contra el diálogo, contra el derecho de manifestación. Ha dejado muy clara la jueza que eso no fue una manifestación pacífica, sino que tenía otros fines, la obstrucción a la justicia. Es lo que, según la jueza, hicieron el señor Cuixart y hicieron también el señor Sánchez. Y por eso hoy van a dormir en prisión. Solo y exclusivamente por eso. Venga, abrimos a la mesa. ¿Me permites un inciso? Venga, Carlos. Estrategia Pantoja. Han aplicado la estrategia Pantoja. Cuando han llegado, dientes. ¿No has visto cuando han llegado? Está saludando a todo el mundo. Tenemos imágenes de la llegada, de cómo han llegado, y el tuit que publicaba Sánchez por la mañana de la ANC, convencido de que iba a dormir en su casa. Estas dos imágenes que dice Carlos son muy relevantes, ¿no? Estrategia Pantoja, por lo cual, de alguna forma querían transmitir la seguridad de que, bueno, ellos se van a salir de allí, pues bien. Bueno, pues no ha sido así. Estas son las imágenes que te refieres, ¿no? Sí, claro. Sonrientes, tranquilos. Estrategia Pantoja. Entiendo que saludando a los que habían acudido a apoyar a ambos líderes, y uno de ellos, Sánchez, el de Barba, el de la derecha, el que no lleva bufanda, esta mañana decía lo siguiente a través de las redes sociales, a través de Twitter. Se mostraba convencido de que iba a dormir en casa, convencido de que vuelva a dormir en mi casa, lo digo de verdad. Las acusaciones no aguantan 2 minutos en ningún tribunal, son escandalosas y lo saben.
Bueno, Kiko, Miguel, Fernando, Benjamín, Gonzalo, ¿qué os parece? No me quiero dejar llevar por ningún sentimiento, aunque eso es difícil, ¿eh? Tú has dicho antes algo muy concreto, y es que aquí se han apurado mucho casi todas las dosis de casi todo. Y es normal que en este momento pues empiecen a demostrarse, a ponerse de manifiesto determinados síntomas. El síntoma concreto de la entrada en prisión de 2 personas de alta significación, hasta tal punto que son personas que deambulan, transitan por el Palau de la Generalitat como si fueran verdaderos consejeros, pues es un hecho muy relevante. Las personas deben saber que cuando un juez de instrucción dicta un auto de prisión, la inmediata es que sus abogados se pertrechan de todos los argumentos que consideran oportunos para recurrir en apelación ante, en este caso, la sección que corresponda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por eso, yo, que no he tenido nunca enfrente a la señora Lamela como magistrada, pero que sí tengo referencias de otros compañeros y de otras personas del mundo jurídico que de ellas sí que me han hablado, tengo que decir que me parecería muy extraño que esta magistrada se hubiera tirado a la piscina sin comprobar previamente que la piscina está rebosando de agua. Es una deducción, repito, no solamente de lo que me han hablado acerca de su profesionalidad, sino de que estamos hablando en este caso de una medida que tiene una trascendencia no solamente jurídica, sino sobre todo política de primerísimo orden. Es seguro que el nombre de la señora Lamela no estará solamente en la prensa española, estará en la prensa internacional y está en el foco, en el punto de mira de todo el mundo jurídico en este momento. ¿Por qué? Porque la trascendencia es enorme, es decir, descabezar, sobre todo si lo puede hacer por bastante tiempo, descabezar a estas 2 asociaciones es quitarle al movimiento independentista unas herramientas fundamentales y sobre todo si lo hace complementándolo con medidas también de asfixia económica, en ese caso puede decirse que sí, habrá una fiebre de caleborroca importante en Cataluña y eso hay que tenerle miedo. Yo le tengo, personalmente, a eso le tengo mucho miedo por la gente que pueda o podamos padecer. Pero hay que afrontar las cosas. Esto es el Estado de Derecho. El señor Puigdemont, el señor Cuixart, el señor Sánchez tenían que saberlo. Es más, yo creo que lo que ocurrió, y finalizo, lo que ocurrió el día 20 y el día 21 se debe sin duda a un exceso de confianza que ellos tenían en la capacidad de dominio de toda la situación, porque hasta y se vieron sorprendidos, ¿no? No, quiero decir, ellos pensaron que podían extremar su actuación hasta esos límites, porque hasta el abogado más inexperto les habría dicho, oye, tened cuidado, vosotros no vayáis en primera línea, no seáis vosotros, mandad gente que pueda hacer eso, algún cabeza de turco que se hubieran echado a la mano, porque es que es de idiotas no saber que cuando haces eso y estás dificultando la actuación de la policía judicial y lo haces con la finalidad concreta que establece el artículo 544 del Código Penal, tú estás metido de patitas en el delito de sedición. Alguien no les aconsejó bien. Benjamín. Sí, a mí es que me molesta especialmente cómo se tratan en España los casos judiciales, ¿no? Y hablo del ventajismo con el que se analizan. Ayer un periódico publicaba que, que parecía que la Fiscalía hoy se iba a inclinar por no pedir prisión para Trapero. Era el titular de un periódico, creo recordar que era el ABC. Bueno, había que ver las reacciones hoy de mucha gente que ahora mismo está aplaudiendo la decisión de la juez ante la posibilidad de que el fiscal no solicitara prisión para Trapero, ¿no? Ya está todo politizado, esto es un enjuague, aquí hay un pacto por debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Luego ha llegado el fiscal y ha pedido prisión para Trapero. La juez ha dictaminado que no era oportuno y, bueno, a mí no me agrada, pero hay que respetarlo, no cabe otra. Y exactamente igual
que con el caso de estos dos personajes que han ido a prisión esta noche, ¿no? Exactamente igual. A mí en este caso me agrada, pero bueno, la juez tendrá exactamente la misma motivación para tomar esa decisión que ha tenido para tomar la contraria, que no me agrada a mí personalmente. Y yo creo que esto siempre ocurre en España, ¿no? Cuando no nos gustan las decisiones judiciales, las achacamos siempre a intereses políticos, a politización, etcétera. Y cuando nos gustan, pues creemos más en la independencia de la justicia. Yo creo que es bastante injusto, ¿no?, analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y en concreto sobre el auto de prisión de estos dos personajes, de los Jordis, como se les conoce popularmente, ¿no? Es que claro, la juez lo justifica muy bien en su auto, ¿no? Lo justifica perfectamente. Es que es muy difícil rebatirlo, ¿no? Aparte de que les da efectivamente como promotores y directores de lo que ocurrió, es que luego dice ella que existe un riesgo de reiteración delictiva y una alta probabilidad de ocultar o alterar fuentes de prueba, como se pone de manifiesto a través de la actividad ya protagonizada por los mismos en este sentido, ¿no? Así que, bueno, me parece que es impecable el auto de la juez, tanto en el caso de Trapero, es que no se puede poner en duda, como en el caso de estos dos personajes. Y claro, analizarlo siempre desde el ventajismo político, eso, es que el fiscal no se va a atrever a pedir. Bueno, ¿por qué no se va a atrever el fiscal? Porque está politizada la justicia. Ya, me parece muy injusto. Cuando tengamos pruebas de que un caso está politizado, porque los jueces son seres humanos, los fiscales también pueden en ocasiones actuar mal. Que la justicia no esté politizada pues, es un debate, pero que la fiscalía está politizada también y que es jerárquica, eso tampoco hay duda. Bueno, se supone que es un órgano independiente. También se supone que es un órgano independiente. Dependiente del Ministerio de Justicia, o sea, eso está clarísimo. La actuación del fiscal general del Estado tiene que ser independiente del poder político, teóricamente. Bueno. Si no tengo yo mal entendido, eso es así en la teoría, ¿no? Es un órgano absolutamente jerárquico. ¿Quién nombra fiscal? Pero bueno, da igual. Pero entonces, ¿qué quedamos con la actuación del fiscal hoy? ¿En qué quedamos? ¿Estaba politizado, no estaba politizado? ¿O como nos agrada, la petición de cárcel, no estaba politizado en esta ocasión? Yo creo que un momento, vamos a completar. Sin duda. No, pero que el debate me parece interesante, pero era por introducir el matiz. Gonzalo. No, yo por completar lo que decía Benjamín, pues vaya patinada del diario ABC, ¿no? Porque el fiscal Ángel Carballo no solo ha pedido, se ha pasado toda la tarde pidiendo... Creo que era ABC, igual estoy equivocado, no sé, creo que sí. No había visto la información. El fiscal número 2 de la Fiscalía. Me fío... De la Audiencia Nacional, número 2. Sí, se ha pasado toda la tarde pidiendo prisión para prácticamente todo el mundo, y durante toda la tarde en las redacciones ha sido, bueno, pues esta no se la han dado, y al final... pues al final ha tenido las dos prisiones de los portavoces de estas dos asociaciones. Presidentes, ¿no? No sé, a mí la actitud de la Fiscalía me ha parecido lo contrario a lo que decía este diario, sea ABC o no, ya que tenemos la duda, casi un poco en algunos momentos un poco rupestre, ¿no? O sea, como golpeando en la misma roca todo el tiempo el señor Ángel Carballo. Y a mí estas cuestiones de la prisión, que hay que recordar que es preventiva y que a estos señores no se les ha juzgado, y bueno, pues el abogado que nos acompaña en la mesa creo que sabe mucho de lo que estamos hablando. La prisión preventiva es una cuestión muy complicada, muy delicada en el Estado de Derecho. Excepcionalísima. Y tiene que estar muy fundamentada. Y es verdad. Lo que ocurre es, que hay muchos jueces que eso de la excepcionalidad, no digo que sea este el caso, pero que hay muchos jueces que lo de la excepcionalidad se lo pasan por sus excepciones. Sí, yo creo que corremos el riesgo de acostumbrarnos demasiado a las prisiones preventivas. Benjamín hacía referencia a lo que argumenta en su auto la jueza, ¿no? Ese riesgo de reiteración delictiva y esa probabilidad que ella aprecia de que los dos investigados puedan alterar pruebas y demás, lo cual me contrasta de alguna manera con el contenido... a través de la actividad que ya han protagonizado. Me contrasta con el contenido del auto, en donde ella dice, oye, yo esto ya lo tengo claro, esto está claro y meridiano, ha sido así, ha pasado esto y han sido ellos. Y sin embargo hay un temor a que esa convicción pueda ser, no sé, alterada de alguna manera en la destrucción de pruebas cuando parece que la jueza ha llegado a esa convicción. Por tanto, a mí me da la sensación, y por terminar en este turno,
que deberíamos tener un poquito de prudencia con las prisiones preventivas y sobre todo en un momento en el que a mí me da la sensación, no tengo ningún criterio sobre la jueza en concreto, ni creo que actúe a nombre de nadie, pero sí me da la sensación de que esperando al jueves a que Puigdemont por fin conteste si sí o si no, o si medio pensionista, que se está mandando un mensaje a de todo el organigrama independentista, digamos al eslabón más débil, que es lo que ha sucedido, digamos, esta tarde en la Audiencia Nacional. Y me parece que hay un mensaje político en este auto y en el ingreso en prisión. Y solo una cosa más. Creía que todo lo de Cataluña estaba resuelto cuando las empresas abandonaron Cataluña. Pensé que en ese momento el asunto estaba más o menos encauzado y creo que con lo que ha pasado hoy en la Audiencia Nacional, pues lo mismo que en Galicia, gasolina sobre el fuego. Se lía más, te refieres, ¿no? Sí. Venga, faltan Kiko y Fernando todavía por dar opinión. Al respecto de esta es una de las dos noticias importantes, o tres, que nos llegan del asunto independentista. Venga. Yo es que creo que, aunque por supuesto es interesante la información que trae Carlos, que comenta Miguel como expertos juristas, pero yo creo que al reducir lo que estamos viviendo desde hace meses en España a un debate jurídico es reducir al debate del triángulo del fuego los incendios de Galicia, ¿no? Porque se produce, tiene que haber oxígeno, tiene que haber calor, tiene que haber combustible. Es decir, bueno, un debate técnico, por supuesto necesario, por supuesto tiene que tener los técnicos, los juristas que son los que tienen que hablar en estos términos, pero que creo que desvía muchísimo la atención de lo que está pasando. En España hablaba Gonzalo, decía, yo creí que estaba resolucionado cuando se fueron las empresas. Yo creí que cuando se fueron las empresas que se había agravado todavía más. ¿Por qué se iba a las empresas? Si el gobierno había dicho que se iba a cumplir la legalidad, ¿por qué se iba a las empresas? Sí, lo que pasa al momento siguiente de que se vayan es que Puigdemont echa el freno de mano. No, pero es una interpretación política, una especulación, pero ¿por qué se van? Sí, bueno, buenas empresas para que haga, a ver si hace, pero ¿por qué se van? Si el gobierno ha dicho, nos dejaremos solos. Aquí no se va a quebrar el Estado de Derecho, no se va a quebrar el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué se van las empresas? Para volver. Bueno, pero eso es una especulación tuya. Entenderás que muy bien fundamentada, muy argumentada y muy bien informada. Pero convendrás conmigo en que es una especulación. El hecho es que no sabemos por qué se van. Porque no lo han dicho. Han dicho, bueno, yo buscando el dinero es cobarde, tal. ¿Por qué se van? Si es un territorio que está bajo el Estado de Derecho, exactamente igual que cualquier otro. ¿Cuál es la explicación que le va a dar a los accionistas? La explicación. Para influir, tú estás en un ambiente que yo te compro y que te puedo dar la razón. Pero si yo te puedo dar la razón, digo lo que recibe el español, lo que recibe el accionista de esa empresa. Ya no te digo el periodista que trata de entrevistar al ministro de Exteriores y no entiende absolutamente nada de lo que le dice, porque dice, usted no tiene un país, lo que tiene es un disparate. Pero lo que hemos vivido hoy también es esto, no, es que a la sedición, entonces hay un documento que... Pero si lo dijimos todos el día 20 aquí, y el día 21 aquí, si lo vio toda España. Pero, ¿por qué sale la gente a gritar, a apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional? Porque toda la gente en toda España había visto cómo se habían maltratado a los policías. Porque toda la gente se enteró que una secretaria de juzgado había salido por un ático y luego confundiéndose entre el público de un teatro. Pero si es que no es una cuestión de hay que buscar, no, realmente el documento 7 dice... Pero si es que lo hemos visto todos. ¿Por qué han salido los españoles a la calle? ¿Por qué está cualquier ciudad de España llena de banderas españolas? ¿Por qué no está de acuerdo con una cosa de Puigdemont? Porque está viendo que se ha humillado el Estado de Derecho, porque se ha humillado a la Constitución, que se ha humillado al Gobierno, que se ha humillado a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad, que se ha humillado a la Secretaría Judicial hasta el extremo. Y no sabe la gente si eso cabe en el delito 427 de sedición, rebelión, agravada. No lo sabe, ni tiene por qué saberlo. Porque delitos de esta magnitud, cuando hay un asesinato, uno no empieza a debatir, bueno, el asesinato, realmente había alevosía, se buscó la indefensión, no se buscó la indefensión, y hay 12 personas debatiendo sobre si hubo asesinato o era homicidio. No, sino alguien ha matado a alguien tiene que ir a la cárcel. Y eso es lo que gritan los españoles. Puigdemont a prisión, cosa que están gritando ahora en Barcelona, me dicen, a la vez que suenan las caceroladas, porque hay una parte de España que ya no se calla. Fue el grito unánimo el 8, en la manifestación del 8 de octubre. Ahora bien, entrando ya, esta reflexión quería hacerla general porque me parece importante antes del detalle. Si la Guardia Civil tenía 250 folios, al segundo día, al tercer día, el día 21, 22 o 23 de septiembre, de la participación de estos dos señores en ese estado paralelo que ha creado Omnium y ANC, fundamental para la eficiencia después del referéndum, que existió, ¿vale? Pero existió. Lo sabía el 21 de septiembre.
la Guardia Civil, estoy seguro, en conocimiento de la Fiscalía, de los jueces, ¿por qué se permitió que este hombre, al mando de 17.000 hombres armados, actuara también el día 1 de octubre? ¿Por qué se permitió que esas dos personas volvieran a organizar actos de resistencia pacífica, muy entre comillas, porque hubo policías, hasta 8 o 10 policías heridos que recibieron botellazos? ¿Por qué se les permitió que volvieran a organizarlo? Porque ya había querellas, ya había denuncias contra estos señores, contra el señor Puigdemont, es decir, contra los cabecillos de una revolución que se está produciendo ante nuestros ojos mientras hablamos de si el 155, el 327 o el 428. Oiga, que lo ve todo el mundo, que es que no hace falta saber derecho, ni siquiera saber política, que están robando la soberanía a los españoles, que están secuestrando, lo ha dicho el jefe de Estado, lo han dicho, yo no creo, no recuerdo, a lo mejor vosotros lo sabéis, Miguel, si hay alguna vez en la historia de la democracia en la que las 3 asociaciones de fiscales, excepto me imagino que alguna vez para pedir un aumento de sueldo, hayan coincidido en catalogar unos hechos de una forma tan rotunda. Las 3 asociaciones de fiscales, los fiscales progresistas. Oiga, se ha declarado la independencia. Y las 4 de jueces. Y las 4 de jueces. Oiga, se ha declarado la independencia. Esto es un golpe de... Kiko ahora habla del discurso de Puigdemont del pasado martes en el Parlamento, que es como lo calificaron, ¿no? Exactamente. Las 3 asociaciones fiscales. Se ha declarado la independencia. Esto no tenía que haberse producido. Entonces, me parece muy bien que estos señores duerman en la cárcel. Creo que el señor Trapero me aterra que una persona que esté imputado por sedición, que no es por malversación ni es por desobediencia, por sedición vuelva a Barcelona a estar al mando de 17.000 tíos armados. Me parece una aberración que tendrá todas las explicaciones jurídicas que queráis, pero que no cabe. El periodista que le estaba preguntando al ministro tampoco lo entendería. O sea que ustedes, su Estado, uno de los poderes del Estado, le acusa de sedición, le pone y lo manda a seguir mandando a 17.000 personas armadas cuando usted todavía no ha controlado la legalidad. Lo dice el jefe de Estado, lo dice las asociaciones de fiscales, lo dicen las asociaciones de jefes, lo dice el sentido común de los españoles, los que se levantan y madrugan y trabajan, no de los manifestantes subvencionados y profesionales, que han salido a la calle. Y nosotros estamos debatiendo pues, sobre si la jueza tenía... Oiga, de verdad, es un tema casi para tomarse la risa, de verdad. A ver, Fernando. Y yo quisiera después... Bueno, yo obviamente suscribo el punto de vista de Kiko, me parece completamente acertado lo que ha expuesto. Es decir, es que hay una realidad judicial y hay una realidad política. Y desde el propio gobierno se están mandando mensajes enormemente confusos al respecto, como cuando se dice que el referéndum no tuvo lugar. Bueno, pues la gente vio a muchas personas con papeletas y urnas, ¿no? Aparte de todo lo que supone eso de venderlo fuera, pero incluso como acto en sí mismo, políticamente. Todo el mundo sabe que ese referéndum no sirve para nada, evidentemente, y los primeros que lo saben son los independentistas. Es un referéndum que por su propia naturaleza estaba llamado a que participaran los partidarios y a que los no partidarios no participaran. Por tanto, en sentido jurídico no tiene ninguna validez, etcétera. Eso no es discutible, pero sí la cuestión política. Entonces, la jueza Lamela habrá actuado muy bien en este caso. Yo no lo sé, me figuro que sí. Hombre, lo de Trapero yo creo que a la gente le chirría bastante, ¿no? Y por eso quizá la justicia es una de las instituciones, no sé si la que más, pero vamos, suele acabar en los últimos lugares en las encuestas en la apreciación de la gente, ¿no? La justicia española. Lo que tampoco puede ser es que paguen estos, que por supuesto que tienen que pagar, pero que no paguen sus jefes, que no paguen aquellos que recibían sus consejos. Es que es una cosa, el propio Miguel Durán lo ha dicho hace poco, que andaban por los pasillos del Palau de Sant Jaume como Pedro por su casa, o como Jordi por su casa. Estos Jordis iban a prisión, pero sabemos que otros Jordis no van a prisión, ¿eh? Otros Jordis que tienen tanta culpa como estos y que en términos económicos no vamos a comparar la cuestión. Una vez que no ha contestado esta mañana el señor Puigdemont, porque eso no es contestar, al requerimiento del gobierno, habiendo dicho el propio gobierno que toda contestación que no fuera sí o no sería interpretada como sí, el gobierno tiene materia, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, para haber acabado con esta cuestión y para imputar a los verdaderos culpables de esto. Es que los verdaderos culpables no son los señores estos que en definitiva son gente que está moviendo los hilos desde hace mucho tiempo. Es que no hay una sola persona del gobierno catalán en este trance. Y tenemos acusaciones que pueden ir desde la prevaricación a la malversación, a la rebelión, a la sedición, por no hablar de la desobediencia. Y sin embargo no se toma ninguna medida política. La cuestión es que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, le está pasando la pelota permanentemente a los tribunales y luego nos ponemos a analizar lo que hacen los tribunales. A mí me parece que eso, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, es profundamente perverso. Hace tiempo que había que haberles aplicado a estos señores el Código Penal. Pero hace mucho tiempo de eso. Cuando se ha planteado ahora mismo, yo no sé si, en un exceso de retórica, que unas veces queremos en la independencia de la justicia y otras no, Benjamín, no es mi caso. Yo no creo nunca
Quería hacer un matiz, Miguel. Venga, a ver, breve, Miguel, que nos espera el siguiente invitado, por favor. Pues un par de matices. No, pues venga. La prisión provisional, estoy absolutamente en esa línea, Gonzalo, es excepcionalísima. Lo que ocurre es que hay comportamientos que, a mi entender, solo admiten esa medida. ¿Por qué? Pues porque si tú sabes que una persona, tienes pruebas evidentes de que una persona ha cometido un delito y además sabes, porque lo sabes, son personajes públicos, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart son personajes públicos, sabes que ellos tienen la voluntad de seguir exactamente desarrollando la misma conducta o empeorándola, tú sabes que ahí va a haber reiteración. La jueza sabe que hay reiteración. No he leído el auto y no sé cómo lo razonará eso. Bien. Pero, por otra parte, estos señores no pueden ni siquiera alegar el error de tipo. Decir, es que yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Oiga, mire, dígaselo usted a la jueza, pero al mismo tiempo dígale, yo dimito, yo me voy de donde estoy, yo ya no creo en esto, discúlpeme, yo me he equivocado, yo le prometo que haga algo, porque si no hace usted alguna cosa, esa señora, la jueza en este caso, tiene la obligación, aunque alguien piense que es echarle gasolina al fuego, tiene la obligación de actuar. Más, si yo fuera el abogado del señor Trapero, Dios me libre, lo que le diría es que si le citan otra vez, comparezca bien dimitido, porque si no comparece bien dimitido, la señora jueza tendrá todos los elementos de valoración en su mano para decidir la prisión, porque ese señor estará, como lo está ahora, ese señor está en una posición súper privilegiada para destruir pruebas, por ejemplo. Bueno, antes de despedir a Carlos Soler, quiero que vean, fíjense en la portada de algunos periódicos catalanes, el diario Ara, se lo enseño en el periódico móvil, foto de los dos presos políticos, dice el periódico Ara, lo tiene clarísimo, así es como de momento gran parte del independentismo ya se ha iniciado esa maquinaria victimista, así lo están diciendo. Políticos presos. No, claro, bueno, en este caso, y dice presión incondicional sin fianza para Jordi Sánchez y Cuixart por el delito de sedición. La juez deniega al fiscal el encarcelamiento de Trapero, pero le retira el pasaporte. Esto dice el periódico Ara.cat, que a día de hoy es, digamos, el periódico de vanguardia del independentismo. A ver, yo cuando hablan de todo este caso y demás, me dicen, ¿tienes confianza en la justicia? A mí lo que me sorprende de todo esto es, al leer esta mañana la carta de Puigdemont, es el gran desconocimiento que tienen sobre lo que es el Estado de Derecho. Es decir, las leyes están para saltárselas. Y este señor le estaba pidiendo esta mañana a Rajoy, estaba apelando por Trapero y por el resto. Vamos a ver. En el momento, y que la gente lo sepa claramente, en España, en el momento en que la justicia empieza a funcionar, la justicia es como un elefante, va muy lento, pero en el momento en que empieza a funcionar ya es imparable. Y ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hay dos querellas contra, por una parte, el gobierno autonómico, con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y compañía, 14 personas, y por otra parte, contra Carmen Forcadell y 3 personas más del Parlamento. Luego ha habido otras 3 denuncias más que se han unido por sedición, por desobediencia, por malversación, tal, y todo eso va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia va a ser? Primeramente, el 155. 155, irremisiblemente, si no plegan velas, tendrán que marcharse de ahí y habrá un gobierno provisional de la forma que sea. Y al final todo esto desembocará, ¿sabes de dónde? ¿Dónde? En un tribunal de justicia. Y tendrán que sentarse. Y tendrá consecuencias. Porque le ha pasado al señor Mas, le ha pasado al señor Homs y a las 2 consejeras. Y esto es remisible. No, tenía que pasar, Carlos. La pasada tenía que pasar. Esas querellas del Tribunal Superior, no, es remisible cuando no lo es. Porque el señor Pujol sigue en la calle. Claro. Es decir, porque esas querellas de las que hablas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están presentadas el día 6 de septiembre. Sí. Porque se pide el lunes pasado, antes de que siga el juicio, medidas cautelarísimas para que no declare la independencia el señor Puigdemont. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite la querella y no responde a las medidas. Pero es el funcionamiento normal. ¿Pero qué se va a creer que es el funcionamiento normal? A ver, vamos a ver. Ahora para contar la sala. Momento, a ver. Tiene un funcionamiento. Hay una sala de admisión con 3 magistrados, entre ellos el presidente del tribunal. Y entonces lo que dicen es, admitimos todo esto, pero nosotros no tenemos la potestad para ello. Hay 2 señoras, que son la magistrada Mercedes Armas, por una parte, y la señora María Eugenia Alegret, expresidenta también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dicen, ella es una que tiene que tomar la decisión. Claro, tú me estás diciendo que si yo voy a un tribunal y digo, señor, Gonzalo esta noche va a cometer un crimen,
el tribunal te puede dar esa respuesta. No, mira, vamos a ver, espérate, es que hay otra señora, en otra persona, en otro edificio. No, que no, pero es que no está como tontos, coño. No te saltes. No, hombre, sí me exalto porque confunde esto a la gente, Miguel. No confunde a la gente. No confunde a la gente. No es el mecanismo. Bueno, según tú. Pero ¿cómo es el mecanismo? Según tú. El Tribunal de Admisión dice una cosa y tú dices que tiene que haber hecho otra. Pues lo siento mucho. Son tres magistrados que deciden. Que yo no he dicho que tenga que decir otra. Digo que tendrá que contestar que si tú avisas a un tribunal en España o en donde sea, avisa al tribunal que esa noche se va a cometer un delito gravísimo, muestra las pruebas y pides las medidas culturales para que ese delito no se cometa, lo normal es que el tribunal te diga si es verdad, acepto esas medidas o no las acepto. Sí, pero no. ¿Sí o no? Sí, pero aquí y en Uganda, coño, en todos lados. Por eso, eso es el sentido común. No desliguéis el sentido común del derecho, porque entonces el derecho no sirve para nada. Ya. Bueno, una cuestión. No. Un segundo, que tenemos que despedir a Carlos. Eso. A ver, ¿qué? Venga, No, sencillamente que lo que ha hecho Puigdemont, claro, Puigdemont intentó intervenir al estilo de lo que él hace en Cataluña, efectivamente, apelando al jefe del gobierno para que arregle las cosas. Claro, pero el problema está en que tenemos un reconocimiento del gobierno desde hace mucho tiempo de que efectivamente el Estado de Derecho no existe en España, porque no existe en Cataluña. La propia vicepresidenta de Gobierno ha dicho ya hace meses que no hay democracia en Cataluña y que en Cataluña no funciona el Estado de Derecho. Por tanto, sí hay una admisión de parte de que en España no hay Estado de Derecho. Lo que hay es un funcionamiento que a veces se solapa con lo que podemos entender como Estado de Derecho, pero no hay propiamente hablando ¿sabes lo que ocurre con tu planteamiento, Fernando? Que si tú dices eso, como estás diciendo, y dices además que no crees en la independencia de la justicia, que está politizada, entonces tendremos que darle la razón, o tú tendrás que darle la razón al diario Ara, que he visto que te lleva las manos a la cabeza cuando dice que ya habla de presos políticos. Hombre, es que no nos queda más que concluir que efectivamente hay presos políticos en España, porque la justicia no es independiente y está politizada. Y yo me niego a creer eso. Me niego a creer eso. Porque cuando... Eso es falso, Javín. Eso es falso porque la ausencia de Estado de Derecho... No, señor, porque la ausencia de Estado de Derecho precisamente lo que ha hecho ha sido beneficiarles a ellos. Son ellos los últimos que pueden quejarse. Un momento, no hablemos a la vez, por favor. No, pero yo quiero decir... No, un momento, no, Miguel, es que de verdad, ya nos espera el próximo invitado, que es Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional. Tenemos que despedir a Carlos Verbel. Así que, Carlos, gracias por haber estado aquí esta noche. Esta mañana vencía el plazo a las 10 de la mañana que le había dado el Gobierno, ese requerimiento a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, para que contestase con un sincero sí o no a si había declarado la independencia en el Pleno del Parlamento de Cataluña de hace 6 días. Pues bien, la respuesta evidentemente no ha sido ni sí ni no, sino que ha tirado por la calle en medio, le ha enviado una carta de 2 folios más diversos aspectos que ha adjuntado. Dice, Carles Puigdemont dice que le sorprendió que en su escrito del pasado 11 de octubre anunciara la voluntad de su gobierno de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, ojo, para suspender el autogobierno de Cataluña. Esta frase es importante porque luego Rajoy la ha matizado. Dice Puigdemont que cuando el día 10, atendiendo a la petición de numerosas personalidades internacionales, españolas y catalanes, le planteó una oferta sincera de diálogo, no lo hizo como una demostración de debilidad, sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña, que lleva bloqueada, según Puigdemont, desde hace muchos años. ¿Qué más? Asegura que el domingo 1 de octubre, en medio de una violenta actuación policial denunciada por los más prestigiosos organismos internacionales, más de 2 millones de catalanes encomendaron al Parlamento el mandato democrático de declarar la independencia. Prosigue, ya por último, el señor Puigdemont dice que le traslada 2 peticiones. La primera, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña, y cita que hoy mismo estaban citados para declarar en la Audiencia Nacional los portavoces o los presidentes de Òmnium y de la ANC, así como el jefe de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero. No dice qué le pide, pero sí que le pide que revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña. Y la segunda es que concreten lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos, no dejemos que se deteriore más la relación. Es decir, que pide diálogo. Y por último, Carles Puigdemont pedía, insisto, adjuntaba en esta carta varios links con sus parlamentos, etcétera, etcétera. La respuesta del Gobierno, por boca de su vicepresidenta Soraya de Santamaría, ha sido trasladarle la carta que Mariano Rajoy
minutos después de haber recibido esta carta, le enviaba al líder catalán. Vamos a ver algunos extractos de esta carta y después escuchamos a la vicepresidenta, al revés, o escuchamos a la... Bueno, vamos a ver la carta. Dice Mariano Rajoy: lamento profundamente que haya decidido como presidente de la Generalitat no contestar el requerimiento del 11 de octubre. No solo el gobierno de España, sino todos los catalanes tienen derecho a saber con certeza si su declaración del 10 de octubre o la firma posterior de un documento redactado en términos inequívocos implican la declaración de independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor, dice Rajoy. Prosigue diciendo que el requerimiento que le envió supone el paso previo al artículo 155, que en contra de lo que usted afirma, y aquí hay un matiz importante, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía. Y Mariano Rajoy va concluyendo asegurando lo siguiente: que no puede aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted denomina conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña. Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática. Y Mariano Rajoy concluye esta misiva diciéndole: ojo, le recuerdo que algunas agencias de calificación ya están planteando la posibilidad de que Cataluña caiga en recesión. Y por último concluye advirtiéndole sobre un artículo de la Constitución. Dice Mariano Rajoy lo siguiente al respecto de la Carta Magna: sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando. En caso contrario, será usted el único responsable de la aplicación de la Constitución, como si se pudiera elegir. Don Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional del CEU. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parece lo que ha hecho el Gobierno una vez ha recibido la carta de Carles Puigdemont, que le ha dado otras 72 horas para que vuelva a decir sí o no? Es decir, le vuelve a dar el plazo para que responda lo que hoy tenía que haber contestado, ¿no? Eso ya parece que estaba en la propia declaración previa, el primer requerimiento que había presentado el Gobierno ya le reconocía eso, en el sentido que le daba una oportunidad más para poder realizar esta acción 72 horas después de manifestar esta opinión. Lo que ocurre es que no ha habido ninguna manifestación y sigue manteniendo este criterio como posibilidad para que reconsidere la situación. Con lo cual está claro que la carta de Carles Puigdemont, por mucho que apele al diálogo, no entra dentro de los baremos del requerimiento que le había hecho el Gobierno, ¿no? En absoluto, ¿no? Porque el requerimiento que es simplemente que manifestara si se había declarado o no la independencia. Claramente, yo creo que sí hubo una declaración de independencia, sin ningún tipo de dudas, ¿Sí expresa. Yo creo que la hubo claramente, una declaración expresa, unilateral y rupturista claramente. O sea, que en ese Pensa sentido... que luego la suspendiera. Sí, pero el concepto de suspensión no ha quedado en el aire, es un concepto etéreo desde el punto de vista jurídico-constitucional. Solo se suspende lo que existe. Lo que existe. Sí, lo que ocurre es una cosa, que aun existiendo y se pueda suspender, quien tiene que suspenderlo es el Parlamento, cosa que el Parlamento catalán no ha hecho. Claro. Entonces, ahí se ha comido este señor hasta el principio de división de poderes, ¿no? Es decir, si yo solicito que el Parlamento suspenda una cosa y no dejo que el Parlamento la suspenda, en ese sentido no entiendo mucho. Hay una concentración de poderes, volvemos al antiguo régimen, ¿no? Es el señor Puigdemont el que asume la función ejecutiva, legislativa y dentro de poco la judicial. Entonces, ahora, ¿qué puede ocurrir el próximo jueves? Suponiendo que Carles Puigdemont, veamos, conteste de una manera o de otra, ¿qué ocurriría? Pues sería aplicar continuar aplicando el artículo 155, porque yo creo que el artículo 155 ya se ha puesto en marcha. O sea, lo primero que determina la Constitución es que primero hay que mandar un requerimiento al presidente de la comunidad para que en el caso que vaya en contra de la Constitución o que vaya en contra de otras leyes, se reconsidere esa postura y vuelva a la normalidad constitucional. Esto es lo que hemos tenido ahora. Y ese es el principio, el prius, sobre el cual hay que empezar a actuar. En ese sentido, ya el Gobierno remitirá al Senado una propuesta de qué elementos hay que llevar a cabo para la intervención dentro de la comunidad autónoma. Sí es cierto que no se suspende la autonomía. Dice Carles Puigdemont que le llamaba la atención, a ver si podemos ver, es el primer párrafo de su declaración, que apliquen el artículo 155 de la Constitución, y dice textualmente Carles Puigdemont: para suspender el autogobierno de Cataluña. Posteriormente, Mariano Rajoy le negaba la mayoría y ha dicho: no es para suspender el autogobierno de Cataluña, ahí lo ven lo que decía Puigdemont, sino que es ni más ni menos que para garantizar que se cumpla la ley, ¿no? ¿Cómo interpreta usted? ¿Por qué
aplica el 155 en este caso? Pues el artículo 155 se aplica porque estamos en este supuesto que marca la Constitución. Es un supuesto excepcional que, gracias a Dios, nunca se ha aplicado y no se tenía que haber aplicado nunca hasta llegado a este extremo, y simplemente es eso, la aplicación de un mandato, de un permiso constitucional que tiene, basado en un principio que se utiliza incluso en los Estados federales, de la primacía de la normativa estatal frente a la normativa de los Estados miembros o, en el caso español, de las autonomías. Entonces, claramente está así determinado que hay una especie de pacto entre el Estado y los Estados federados. En este sentido, aquí hay una especie de acuerdo, porque además, en cuanto a su propia estructura, está así determinado, donde hay una primacía de la aplicación, sobre todo de la Constitución y de otras leyes, que entre ellas lo que ha vulnerado es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. O sea que también hay una vulneración de una norma que son otras leyes, pero que vinculan a la propia comunidad autónoma, como es el Estatuto de Autonomía. Señor Murillo, sí. ¿A su juicio se tenía que haber aplicado antes el 155 o solo en este extremo? Es decir, ¿había indicios anteriormente suficientemente graves o importantes como para haberlo aplicado, intervenir, digamos, de alguna manera, o hacer que se cumpliera la legalidad en Cataluña? Porque Soraya Sáenz de Santamaría el día 6 de septiembre dijo que la democracia estaba muerta en Cataluña. ¿Se podía o se tenía que haber aplicado antes? Hombre, yo creo que eso es una cuestión, como ocurre, de oportunidad política. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. La Constitución no solamente es una norma con un contenido jurídico, sino también tiene un contenido político, ¿no? Los que estudiábamos Derecho Político decíamos siempre que la Constitución era una norma mixta, política y jurídica, ¿no? Ahora más o menos se tiende mucho más a definirla como norma jurídica en su sentido, pero también tiene un contenido político. Y estos artículos, que son para proteger el Estado de Derecho, tienen los mecanismos que permiten al Ejecutivo utilizarlo cuando estime oportuno. En ese sentido, es decir, este es un artículo que el único que puede ponerlo en marcha es el Ejecutivo. No tiene capacidad de ponerlo en marcha ningún otro órgano del Estado. Por lo tanto, aquí sí tendríamos un criterio de oportunidad política. Yo creo que ahí, pues a lo mejor había que haberlo presentado antes, o quizá a lo mejor el Gobierno, que tiene más información que los ciudadanos, pues ha esperado al momento oportuno y ha habido una especie de juego de trasvase de pelotas en el tejado de uno y otro, que es lo que ha mantenido la situación hasta ahora. Quizá a lo mejor si se hubiera planteado antes, pues se hubiera cambiado las circunstancias, pero a lo mejor hubiera sido contraproducente, ¿no? No lo sé. Bueno, señor Murillo, me gustaría que nos dijera el jueves qué es lo que puede ocurrir, cómo se puede seguir desarrollando el artículo 155. Hay que dirigirse al Senado. Nuestro equipo de redacción del Gat al Agua ha preparado el siguiente informe con algunas de las probabilidades, de las hipótesis. Nuestra compañera Laura Fernández les ha hecho este informe sobre qué puede ocurrir el jueves si finalmente el Gobierno decide activarlo de una manera definitiva. Adelante, buenas noches. Laura. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo se pone en marcha definitivamente el 155? Pues este artículo tiene unos puntos muy concretos a destacar. El primero de todos es el requerimiento previo lanzado al presidente de la Comunidad, paso cumplido por el Gobierno. Ya le han pedido a Carles Puigdemont que aclare si ha declarado o no la independencia en Cataluña. Si Puigdemont sigue en esa misma línea de ruta, podría darse el siguiente paso del 155. Entonces el Gobierno tiene que mandar un escrito al Senado indicando las medidas concretas que tendría que adoptar la Comunidad, en este caso ya sabemos Cataluña, y acto seguido el Senado lo pasará a la Comisión de las Comunidades Autónomas, donde Puigdemont tendrá un plazo de alegación mínimo de 24 horas y además el presidente de la Generalitat tiene una posibilidad más, la de nombrar a alguien que actúe como su representante de Cataluña, pero el Senado después tendrá que elaborar un dictamen que pasaría a debate y a votación, pero ojo, se aprobaría únicamente con mayoría absoluta. Y para aplicarlo, habría que ver en qué plazos, y Puigdemont aún podría hacer algo más, recurrir al Tribunal Constitucional. Y vamos a ir más allá, Gonzalo. ¿Qué medidas se pondrían en marcha desde el Gobierno? El primer paso sería el de destituir a todo el Gobierno y crear una estructura que se pusiese en su lugar. Tan solo funcionaría por un tiempo limitado entre 3 y 6 meses. Y el paso siguiente sería convocar unas elecciones autonómicas. ¿Pero cómo se sustituye a todo el Gobierno? Una primera opción, el Gobierno de concentración. Esto es formar uno nuevo con políticos de todos los partidos y personalidades de prestigio que actúen como presidente y consellers. La otra opción, un Gobierno de gestión, un órgano colegiado presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, junto a altos funcionarios que actúen como secretarios de Estado. Y algo importante a destacar es que ninguna de estas opciones tomarían decisiones políticas, sino únicamente garantizar
asegurar el normal funcionamiento de la administración autonómica. Por poner dos ejemplos concretos, no se podría alterar el status quo del sistema educativo catalán, ni entrar en TV3, ni tomar ninguna decisión respecto a los Mossos d'Esquadra. Bueno, profesor, vamos a ver, lo hemos visto en este reportaje. A partir de ahora, opciones, puede haber un gobierno de concentración, de gestión. ¿Qué se debería intervenir o qué puede intervenir el gobierno? ¿Qué consejerías, qué áreas para que se cumpla la legalidad? Porque no está desarrollado, puede hacer lo que quiera. El problema es que no hay un acuerdo en cuanto a la aplicación del 155. Es un tema bastante complejo porque, primero, la autonomía no se puede suspender. Eso es un tema que está bloqueado en ese sentido por la propia naturaleza que tiene la autonomía en España, que solamente la iniciativa de reforma o modificación de la autonomía debe partir siempre de la comunidad autónoma, ¿no? Es una característica que tiene y, por lo tanto, ni el Ejecutivo, ni ninguna otra institución, ni el Parlamento puede modificar la comunidad autónoma en su estatuto. En este sentido, lo que tendría que presentar al Senado una propuesta donde tendría que intervenirse aquellas consejerías o aquellas funciones que tenga la comunidad autónoma en exclusiva para llevar adelante todo un proceso de volver a la normalidad constitucional. Pues suspensión de todas las leyes que ya han sido declaradas inconstitucionales, poner a lo mejor a disposición del Gobierno y del Ejecutivo las fuerzas de orden público, de seguridad, intervención de algunas consejerías de Presidencia, del Interior, etcétera, etcétera. Pero otras no sería necesario intervenirlas. En este sentido, quizá a lo mejor la de Economía y Hacienda en este sentido, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido ya tendrá que planteárselo el Ejecutivo. Pero el problema que tiene es que esa intervención, ¿qué efectos produce cuando no se dejan ser intervenidos? Entonces, claro, yo creo que ahí el Senado, cuando dicte esta norma, pero que es una norma imperfecta, porque es una norma que no ha sido aprobada por ambas cámaras. Y en España, para que una ley sea aprobada, tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Y en cambio aquí es un acto singular del Senado, que tiene una capacidad normativa, y entonces tendrá que poner también qué otras medidas adicionales deberán ejercitarse por parte del Gobierno para que sea eficaz esta intervención de la comunidad autónoma, con lo cual es bastante complicado y difícil de comprender. Es decir, ¿dónde está el límite en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema en cuanto de eficacia de la propia norma, ¿no? En el sentido de que ese acuerdo que lleve a cabo el Senado no sé dónde llegará o hasta dónde puede llegar, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, son muchos los analistas que piden la palabra. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. También le preguntaremos a Kiko que cuando oye la palabra 155, ¿cuántas ganas le entran de decir, por ejemplo, que ya lo había dicho él en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, interesantes reflexiones que enseguida tenemos aquí nuestro profesor. Publicidad y estamos aquí de vuelta. No, que una cosa es la política, otra es la justicia, y que además esta oportunidad política, lo que hablábamos antes, la necesidad de buscar el consenso, a mí me parece fundamental en todo esto. Porque el tiempo se agota. Yo le querría también formular una apreciación al profesor, al doctor, por si acaso la puede valorar. Yo creo que tanto el señor Sánchez como el señor Rajoy maneja todo un cuerpo jurídico que son los abogados del Estado y tiene además, hombre, pues una relación inequívoca y evidente con la Fiscalía. Habrán valorado que, como quiera que el artículo 155, al ser una norma específicamente constitucional y al no estar desarrollada y al no haber sido, digamos, experimentada, habrán valorado que es una norma de un recorrido relativamente corto. Pero, precisamente por eso, el señor Sánchez, el señor Rivera y el señor Rajoy lideran unas fuerzas políticas que en conjunto, si mi memoria no me falla, suman algo así como 254 diputados. Que da de suyo bastante más de las mayorías que se necesitan para hacer en este país cualquier norma. Quiero decir con eso, y salvo que el doctor me corrija, que sin duda, si solamente han previsto el paso siguiente, que es empezar a decir qué consejerías, qué departamentos intervienen, y solo se quedan en eso, y no tienen previsto que, por ejemplo, unas elecciones en un clima como el que se espera en Cataluña serían unas elecciones a las que les faltaría la práctica totalidad de las garantías democráticas más imprescindibles, pues estarían haciendo un pan como unas tortas. Yo supongo que estos señores tendrán previsto que, si es necesario, habrá que echar mano
de leyes de urgencia aprobadas por una mayoría tan cualificada como esa en el Congreso de los Diputados, vamos, en las Cortes, porque de lo contrario sí que estaríamos en manos de aprendices. Y yo... A ver, si le parece, señor Murillo, anotamos las respuestas y luego completamos ya la ronda con Fernando y con Kiko y después ya contesta a todos. Venga, Fernando. Bueno, yo quería decir que quien le invita al Parlamento a ese señor es la misma que ha dicho que no hay Estado de Derecho en España y que está de acuerdo con la portada de Ara. Es ella, fundamentalmente. Soraya. No ha dicho que no hay Estado de Derecho en España, ha dicho. En Cataluña. Cataluña es una parte de España, por tanto, si no lo hay en una parte de la nación es que no hay Estado de Derecho. No puede haber en un sitio sí, en otro no. En el momento en que no hay en un sitio, no hay Estado de Derecho. Que es básicamente lo que estaba diciendo yo antes, y siento coincidir con Soraya, pero alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? En segundo lugar, que representamos normalmente a la justicia con una venda en los ojos, ¿no? Digo en cuanto a la oportunidad política, ¿no? En España a lo mejor había que representar a la justicia, pues, no sé, con un microscopio o algo así, ¿no? Porque Fernando, es que es potestad del gobierno aplicar el 155. Verdaderamente tremenda. Igual que convocar elecciones es potestad del presidente del gobierno. No estoy hablando del 155, es que no estoy hablando de eso, que esa es otra cuestión. El 155 es una cuestión administrativa. Es una cuestión de política administrativa que efectivamente se puede aplicar en un momento o en otro. Estoy hablando del Código Penal. Estoy hablando de que hay tipos penales que el gobierno no ha querido acusar a estos sediciosos, a esta gente desde hace mucho. Y estoy diciendo que el gobierno, por no haber querido aplicar esto, es en gran parte quien ha creado este problema, que se podía haber solventado por una vía muchísimo más leve si hubiera utilizado determinados tipos penales que hubieran acabado con la inhabilitación del presidente de la Generalidad simplemente, y no con aquello a lo que podemos llegar ahora y que tiene a la gente en la calle, a la gente independentista y a la gente antiindependentista, a la gente que tiene un sentir nacional. Y eso es una responsabilidad gravísima del gobierno. Gravísima, porque es el detonante de esta crisis, junto lógicamente a la actitud del señor Puigdemont y del Parlamento catalán. Por tanto, debe actuarse con el Código Penal en la mano, con independencia de todo lo anterior, con independencia de los procedimientos administrativos, que hay sobradas razones para hacerlo desde hace mucho tiempo y nos llevan tomando el pelo con esto. El gobierno debería, en mi opinión, utilizar esta circunstancia en la que estamos para retomar o para retornar a Cataluña a una normalidad que ha perdido, pero no ha perdido desde el 6 de septiembre, una normalidad que ha perdido desde hace décadas, y debería utilizarlo, por ejemplo, porque los niños catalanes y los jóvenes catalanes tienen derecho a saber en qué país viven y a que no le cuenten una historia de Alicia en el País de las Maravillas y todas las mentiras que le están contando con la sucesiva e interminable omisión de la administración del Estado y, por supuesto, de los gobiernos que vienen desde Adolfo Suárez hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es sobradamente seria. Yo creo que vamos a un callejón sin salida. Francamente es lo que creo, entre unos y otros, si seguimos adoptando estas medidas, si seguimos siendo timoratos a la hora de utilizar los instrumentos del Estado de Derecho, que lo estamos siendo enormemente, vamos a un callejón sin salida que terminará en la mesa de negociaciones, terminará retorciendo la ley una vez más en España. Estoy seguro que habrá... podremos invocar los suficientes artículos como para justificar desde el punto de vista jurídico los enjuagues que queramos, pero terminará en una mesa de negociaciones, terminarán sentándose los delincuentes en una mesa de negociaciones, no tengo ninguna duda al respecto, para ir a una reforma de la Constitución y al final acabar construyendo una España federal, por llamarla España de alguna manera, en la cual seguramente la corona quede reducida a un papel mucho menos que simbólico y sea más que el hilo conductor de esa unidad, sea la coartada para la desunión. Mire, muchos catalanes compartimos las palabras del señor Fernando Paz. Bueno, ¿algo más, Paz? No, Kiko. Es suficiente. Nunca fue tan fácil evitar que se aplique la Constitución. Ha sido la frase de Soraya de Santa María, yo creo que es la frase literal que define el separatismo y el nacionalismo de España. Nunca les fue tan fácil a un grupo de sediciosos, a un grupo de rebeldes, a un grupo de separatistas, a un grupo de totalitarios, evitar que se aplique la Constitución. Eso es lo que hemos vivido durante estos últimos 30 años. Y esto es lo que la vicepresidenta Soraya ha expresado de una forma tan nítida, que parecía un lapsus, pero no. Porque luego vi la carta de Mario Rajoy y no, el único responsable de que se aplique la Constitución será usted. Con lo cual ya hay una dejación de funciones de este gobierno, me parece... Kiko, es una frase desafortunada, pero todos sabemos a lo que se refiere. Dos frases desafortunadas. Sí, una de la vicepresidenta y otra del vicepresidente, y la del presidente escrita y firmada. Sí, sí. Usted será el único responsable. Claro, yo creo que en este momento en el que las declaraciones del presidente sobre una parte del Estado donde no hay democracia, según ellos, donde no rige el Estado de Derecho, según ellos, han sido, me parece que 3, por lo menos la carta, la que iba escrito, por lo menos podía haberla
revisado. Me parece que es lo mínimo que se le puede pedir. Pero lo único que se puede pedir, porque lo máximo es que lo lógico sería que se le pidiera que protegiese, que hiciese cumplir la ley, que cumpliese y que hiciese cumplir la ley, que es lo que prometió, creo que juró, que gobernase España, porque es el presidente del gobierno de España, y no lo ha hecho. Estamos ante un golpe separatista y estamos hablando de medidas administrativas o de jueces o de cosas penales, de cuestiones que es donde quieren que hablemos los golpistas, para quienes solamente ha fallado un punto en su ecuación, y es la respuesta de los españoles. Si no llega a ser por la respuesta de los españoles en Cibeles y delante de los municipios, en Colón, en Barcelona, en las banderas, en el apoyo a la Guardia Civil, la situación sería todavía más grave. Es el único elemento de todo este plan muy bien urdido y elaborado, es el único elemento que no controlan, y es el único elemento en el que las dos partes, tanto los separatistas como el gobierno de la nación, están empeñados en callar y en pacificar, porque es lo que verdaderamente les da miedo a los dos. Una respuesta, Kiko, que encima no está dirigida por nadie ni orquestada, con lo cual demuestra la espontaneidad, digamos, de alguna manera, de gran parte de la ciudadanía. Profesor Murillo, algo más, última reflexión al respecto. Pues la última reflexión es que seguimos en un impasse. Yo creo que la aplicación del 155 no creo que solucione los problemas que tenemos en este sentido. Yo creo que ahí la acción judicial tiene que ser muy clara y contundente en este sentido, y realmente pues exigir las responsabilidades de todo tipo a todos aquellos que han cometido determinados tipos que están recogidos en el Código Penal, que para eso nos lo hemos dado y lo tenemos, ¿no? El 155, el problema que tiene es que es un artículo que se puede utilizar muy ampliamente o se puede restringir. Yo lo que tengo miedo también es que en cuanto se lleve a cabo el acuerdo del Senado, la Generalitat de Cataluña lo va a impugnar ante el Tribunal Constitucional, aunque siga produciendo efectos, pero vamos a tener también otra patata caliente ahí, en el sentido de que este acuerdo será recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque claro, como los gobernantes de Cataluña juegan a utilizar dos ordenamientos jurídicos a su antojo, pues ese es el gran problema que vamos a tener. No hay un tipo máximo o mínimo de aplicación del 155, ¿no? No existe. No existe ningún criterio máximo ni mínimo. ¿Cuál es el máximo? El intervenir hasta el Parlamento y disolverlo, que sería quizá lo máximo que se puede hacer en el gobierno, como ese acuerdo. Pero yo creo que la solución de unas elecciones no creo que sea tampoco clara a la de determinar, porque no va a haber un giro político importante en Cataluña como para que las fuerzas políticas cambien radicalmente. Claro. En ese sentido, yo creo que según los últimos resultados quizá PDeCAT desaparezca, pero eso es voto del PDeCAT de una parte, se puede ir a lo mejor a la CUP unos, otros se puede ir a Esquerra Republicana de Cataluña, no sé cuánto podrá subir Ciudadanos, no se sabe también la acción de Podemos. Y en una convocatoria electoral regida por el artículo 155 es muy probable que se produzca un bloqueo de los partidos separatistas que no vayan a las elecciones. De cuál sería el resultado electoral tenga ningún tipo de relación con la aplicación del 155, cuyo objeto persigue garantizar el orden constitucional. Pero es que no hay garantía, es muy complicado. Es muy complicado. 155 nos conduce a unas elecciones donde el reparto de fuerzas que da disgusto del gobierno, que es quien impulsa la aplicación del 155, porque se lo lleve el gobierno en el zurrón de los deberes. Ese mismo razonamiento, Gonzalo, ese mismo razonamiento me gustaría escuchártelo con el Código Penal. El mismo, es decir, el código hay que aplicarlo. Claro, y después ya, que si no gusta a 2 millones de catalanes, pues Matice, Benjamín, pero hay que aplicarlo. 10 segundos. Que yo tengo que votar, ¿eh? Venga, sí, es verdad que el artículo 155 no es la panacea. Vamos a ver, hay dos cosas que está diciendo el gobierno un poco entre líneas, que yo creo que son importantes, ¿eh? Uno, que todos los poderes del Estado aquí tienen su responsabilidad, refiriéndose, yo creo, a la necesidad a lo mejor de que el Parlamento legisle determinadas leyes, por ejemplo, y refiriéndose también a que el Poder Judicial actúe, incluido el Tribunal Constitucional, que puede inhabilitar directamente a Puigdemont. Y otra cosa está diciendo que las medidas que se apliquen del artículo 155 sean efectivas, en el sentido de que se puedan llevar a la práctica. Claro. Porque claro, ¿qué pasa si mañana se te parapeta el gobierno? Tú dices, no, lo saco del pago de la Generalitat, pero se te parapeta el gobierno con 50.000. Profesor Murillo, ha sido... No, Miguel... es que yo tengo que votar y me queréis llevar a unas elecciones sin garantías, coño. Claro, es que yo puedo fiarme, lo digo en serio, ¿eh? Venga, pues dime, a ver, ¿qué? Lo digo muy en serio. A un gobierno golpista, a un gobierno que está en la tela de juicio que está, que no es una tela, es una verdadera trama, un urdimbre increíble. Yo puedo aceptar que el gobierno español, o quien sea, en las condiciones que está Cataluña, decrete que hay unas elecciones sin garantías reales, con la TV3 funcionando, con esos señores dando guerra por ahí, quizá una caleborroca que
no sé si van a ser capaces de evitar. ¿Así me queréis hacer votar a mí? No me jodáis. No, con Trapero protegiéndote, Miguel. Tienes a Trapero protegiéndote, no te preocupes. ¿A mí me van a proteger? Trapero seguro. Que ya es muy tarde, son más de las 12. Miguel, así no, pero tampoco con la aplicación del 155 tampoco vamos a ir a unas elecciones, porque no van a permitir... Yo no digo que vayamos a ir a independentistas. Es lo que pide Ciudadanos. Que el 155 para lo que tiene que servir, para lo que tiene que servir el 155 es para garantizarle a los catalanes que se restituye el orden democrático. Dicho así. Y lo demás son pamemas. Coño, no me fastidiéis que me afecta, que yo soy ciudadano de allí. Afecta a todos. No, sí, pero a unos más. Pero a los que nos tengamos que poner allí, que fajar con los tíos que nos quieran hacer pasar por las orcas caudinas, nos afecta un poquito más. Que ahora se nos protege mucho. Con esta reflexión última de Miguel Durán, ponemos punto y final al programa. Profesor Murillo, gracias por haber estado esta noche en Catalagua. Gonzalo Cortiz, un placer. Un placer. Muy buenas noches. Kiko Méndez Monasterio. Buenas noches. Yo ya soy más del artículo 8, reconozco. Benjamín López, gracias y muy buenas noches. Un placer, Gonzalo. Miguel Durán, un placer. Buenas noches. Que vaya bien. Y que pueda votar en paz. Eso, ojalá. Don Fernando Paz, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Que vaya.